Muy buenos días, tardes o noches. En el capítulo de hoy vamos a ver la transformación de los estados medievales en los estados modernos. ¿Qué pasa con el rey medieval versus el rey moderno? ¿Qué pasa con la burocracia? ¿Qué pasa con el feudalismo y los señores feudales? ¿Y en qué quedó todo eso para transformarse después en el absolutismo que todo el mundo conoce? Entonces tenemos que entender algo. Nada es estático, y menos en la historia. La historia, como es literalmente la vida de un montón de gente, de acciones constantes, de eventos, necesariamente tenía que modificarse a través del tiempo. Y va a pasar lo mismo con el Estado. Ustedes saben que en la Edad Media el rey era un señor feudal más. Recuerden de que no existía un reino totalmente unificado, no existía esos reyes todopoderosos que ustedes creen que existieron. En esencia, el rey era un señor feudal más que era nombrado rey, tanto por el poder de la Iglesia Católica, también por la herencia de sangre. Habían algunos señores feudales que eran más poderosos y más ricos que el rey, pero le rendían obediencia. Entonces, ustedes deben comprender de que el rey constantemente buscaba aliados, buscaba gente para que estuviera con él, porque perfectamente un señor feudal tarde o temprano podía llegar a una discrepancia y rebeliones y por último guerra. Entonces, si usted se fija eso, el rey vivía en una inestabilidad, vivía en cierta disconformidad y además desconcierto de la situación política, porque perfectamente un grupo de nobles lo podían destronar. Insisto, no pasó a menudo en la Edad Media, generalmente se respetaba el título del rey, pero es lo mismo que hoy en día que puede haber mucha gente que nos esté rodeando y que sean amigos nuestros, pero tarde o temprano pueden que nos traicionen. Pasaba exactamente lo mismo con estos reyes. Entonces después con el aumento de las riquezas que va a existir en el siglo XIV, siglo XV, la llegada de los europeos a América y a la India, va a permitir de que los reyes tengan más riqueza. Como tienen más riqueza, tienen más poder. Como tienen más poder, permiten la expansión de las ciudades, la expansión del comercio y también tener más militares. ¿Qué significaba eso? De que ahora el rey empezaba a concentrar más poder que los mismos señores feudales. O sea, en otras palabras, el poder de los señores feudales se achicaba con el paso de los años y el poder del rey aumentaba con el paso de los años. Ahora el rey en esta época moderna, en el 1500, 1600, ya no era ese rey feudal que estaba debilitado. Ahora era un rey con mucho poder que gobernaba sobre todo el reino y la nobleza en general tenían sus territorios, pero obedecían a pie juntilla lo que decía el rey. Entonces, claro, el rey va a necesitar nobles que estén totalmente a su disposición y sean totalmente fieles. Y para ello va a organizar lo que se conoce como una burocracia estatal. ¿Qué es la burocracia? Burocracia viene de la palabra francesa bureau, que significa escritorio. O sea, en otras palabras, los funcionarios. Gente de confianza que se encarguen de los negocios del rey. En otras palabras, van a aparecer los ministros, van a aparecer los nobles encargados de las regiones y con el tiempo incluso los nobles van a perder sus tierras y esas tierras van a quedar a cargo de un burócrata. Y entonces con el paso del tiempo, ya llegando a la época de 1650-1700, empieza a surgir lo que se conoce como monarquía absoluta, pero eso lo vamos a ver en un próximo episodio. En resumen, los reyes feudales no eran tan poderosos, pero le rendían lealtades los demás señores feudales. En cambio, en el periodo moderno, en la edad moderna, los reyes tenían mucho más poder y los señores feudales tenían mucho menos poder. ¿Y cómo sucedió eso? Por la llegada de riquezas del comercio en el siglo XIV, XV, XVI y además el descubrimiento de América va a permitir que el rey tenga más dinero, como el rey tiene más dinero, tiene más militares y más capacidad de hacer cosas. En fin, espero que hayan entendido y muchas gracias.